tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está con... Y seguimos aquí en la Banda Cambiaria, en este caso, en este capítulo, como todos los viernes, de Economía sin Manual, este espacio que tenemos para dialogar un poco más en profundidad sobre los temas que nos interesan, un poco ahondar, tienen que ver con la economía, tienen que ver también con la docencia en economía y con aquellos temas que tocan nuestra vida cotidiana, pero que habitualmente son medios difíciles de desentrañar. En este caso vamos a hablar de algunas curvas que tiene la economía vinculadas con la inflación, con el desempleo y la teoría en función de todo eso, y para eso hemos convocado aquí a este espacio, como siempre, a un especialista, en este caso es docente, economista. Se trata de Fermín Oyarzábal, docente de la Cátedra de Teoría y Política Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, que tan gentilmente llegó hasta aquí, hasta la Banda Cambiaria, en este espacio de streaming y de radio que tenemos todos los viernes. Fermín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy bien. bien. Muy bien, Fermín, gracias por estar con nosotros acá. La idea era consultarte porque, bueno, tenemos una situación económica, un gobierno que presenta, en principio, después más allá de las discusiones que puede haber con los indicadores, dos índices. Uno que habla de la desaceleración de la inflación y otro que habla del aumento del índice de desempleo. Y entendemos que esa relación ha sido estudiada y está puesta en una curva que es la curva de Phillips, ¿no? Así es. Primero déjenme decir que quizá la palabra especialista me quede demasiado grande, pero bueno, vamos a charlar un ratito sobre el tema. Efectivamente, la famosa curva de Phillips se la debemos a Arthur Phillips, que en 1958 lo que hace es trazar una relación empírica entre no la inflación, sino el incremento nominal de los salarios y el desempleo en el Reino Unido para un periodo determinado de tiempo. El artículo es de 1958. La realidad es que no es algo que no se había estudiado hasta el momento en economía. Tampoco Phillips tuvo una vida bastante interesante. Es un personaje con una vida agitada, ¿no? Neozelandés que le gustaban los idiomas y recorrer el mundo, y el tipo terminó en Inglaterra, donde bueno, termina siendo la famosa curva, pero en el medio cazó cocodrilos, estuvo preso en Japón acusado de ser un espía chino. Terminó hablando 7 idiomas. Bueno, es una vida un poquito más interesante que los economistas mirá, hoy en sí, día. bastante claro. Y se ve que en sus ratos libres el tipo decidió trazar su famosa curva, que la popularizan, o si se quiere la toman como un avance teórico, Solow y Samuelson. La llevan a los manuales y un poco se los acusa a Solow y a Samuelson de lavar un poquito el pensamiento de Keynes, de algún sector de la heterodoxia se los acusa de ello, y con la curva de Phillips ya directamente no ponen el incremento nominal de los salarios, sino que la relacionan justamente con la inflación. Ajá. Entonces de ahí surge al que haga política económica tiene que elegir entre inflación o estabilidad de precios y desempleo. Esa es la disyuntiva de la política económica. ¿Querés estabilidad de precios? Bueno, bancate un poco más de desempleo. ¿Querés un empleo muy alto o un mercado de trabajo pujante y una tasa de desempleo baja? Bueno, bancate un poco más de inflación. Lo cual, los que acusan un poquito desde la heterodoxia a Samuelson y a Solow, cuál es la queja un poco que se les hace es, bueno, después cuando viene Friedman y ataca a esa curva de Phillips ya en principio de los 70, fines del 68, 67-68, la crítica de Friedman dice, bueno, en realidad la tasa de desempleo es una tasa natural que no te acelera la inflación, y a largo plazo, en realidad, la curva de Phillips no es básicamente es una recta vertical donde la inflación puede ser cualquiera y la tasa de desempleo va a converger a la natural. Y de corto plazo vos podés engañar un poco a los trabajadores con el salario nominal
y moverte un poquito de tu tasa natural de desempleo, pero eso solamente en el corto plazo. ¿Qué pasa cuando fines de los 70, principios de los 80 tenemos esta inflación en el mundo, es decir, desempleo con inflación, y esta relación de la curva de Phillips parece romperse? La crítica que se le hacen a Samuelson y a Solow es: che, ustedes relacionaron esta disyuntiva de política económica, y vino Friedman, atacó, y atrás de esa crítica a la curva de Phillips se cayó gran parte de la nueva síntesis keynesiana. Entonces ahí es un poquito la pelea, si se quiere, de historia del pensamiento económico ahí atrás de la curva de Phillips. Yo te llevo un poco a la creación original de la curva de Phillips, ¿no? Vos decís, bueno, vino Samuelson después, la reversionaron de alguna manera. ¿Él en qué contexto la hace? ¿Por qué trabaja sobre eso? ¿En qué momento histórico aparece esa, o en qué momento se estaba viviendo para que él un poco ponga en la academia este tema, ¿no? Sí, el tema lo redacta en el 58, toma un periodo de tiempo mucho más largo y anterior. El tema que, bueno, después vinieron los años de oro del crecimiento económico, que, bueno, van a terminar justamente ahí a fines de los 70, principios de los 80, donde, bueno, se cae un poco también el rol del Estado, claro, detrás de esa crítica. Después uno ve el gráfico inicial que tiene el artículo de Phillips en el 58, y la tasa de desempleo también realmente es jugar entre el 1 y el 3%. Habría que ver cómo medía en ese momento Gran Bretaña su tasa de desempleo. Entiendo que hoy hay herramientas de la estadística mucho más fidedignas que permiten una medición mucho mejor, y además, en realidad, lo que más trayéndolo después a la Argentina y a un momento más actual, lo que se preguntan muchos autores es, bueno, ¿hasta qué punto la tasa de desempleo en un país como Argentina te refleja cuán tirante o cuán caliente o recalentado está el mercado de trabajo? La tasa de desempleo abierta, ¿no? Contar la cantidad de desempleo que uno tiene de desempleados que uno tiene respecto a la población económicamente activa, de aquellos que participan en el mercado laboral. Y acá un punto, si se quiere, más. Para países como Argentina uno tiene que empezar a matizarlo de un montón de maneras, ¿no? O sea, no solamente la tasa de desempleo, sino hoy en día tenemos 20 millones entre 20 y 22 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa, y 10 millones de trabajadores registrados. Ahora, la otra mitad son 5 millones de trabajadores informales y 5 millones de monotributistas, del cual alrededor del 80% no son profesionales, o sea, no tienen una carrera universitaria. Entonces uno podría decir, bueno, en realidad son monotributistas porque algunos será por elección, pero cuando uno lo empieza a relacionar con otros indicadores, no sé, en Cava los monotributistas se parecen más a los asalariados formales. Ahora, cuando uno se va al NEA y al NOA, los monotributistas incluso tienen una capacitación menor que la que tiene un asalariado formal. Entonces, habla de que, poniéndolo muy a grosso modo, de 20 millones de trabajadores, solamente la mitad participa de un mercado de trabajo formal como el que podría llegar a haber estado retratando Phillips en su momento, o algo que se asemeje más a los países desarrollados. La otra mitad claramente tiene un problema de empleo. Entonces, no solamente hay que mirar muchísimos más indicadores que permitan retratar una mejor imagen de lo que es el mercado de trabajo argentino, y no solamente quedarse con la tasa de desempleo. Independientemente de que a nivel internacional también está el debate, o estuvo el debate de, bueno, en realidad la curva de Phillips se murió y se aplanó por completo, producto de que los países lograron estabilizar la inflación, trabajan cotidianamente con una tasa de inflación muy baja en mercados de trabajo que tienen tasas de desempleo también, que para la Argentina son muy bajas. Entonces, también está ese debate a nivel internacional de si está viva o no la curva de Phillips. Lo que uno ve es que periódicamente, cuando por ejemplo la Reserva Federal hace sus comunicados, siempre aparece una referencia tanto a la inflación como al nivel de empleo. Eso es un residuo, un resabio, digamos, de la hegemonía o el uso más difundido que tenía la curva de Phillips antes.
Sí, en realidad la Reserva Federal tiene un mandato dual y tiene que bregar no solamente por la estabilidad de los precios en Estados Unidos, sino también por el empleo, lo que es interesante, ¿no? Está bien, quizá es esa disyuntiva de la política económica llevada al extremo e institucionalizada. No lo había pensado por ahí desde ese punto de vista, pero sí, sin dudas que por ahí se está pensando siempre está el debate en Estados Unidos o en el resto de los países de cómo está ese trade-off, se le dice en inglés, entre inflación y desempleo. No obstante, uno podría decir, bueno, y China, por ejemplo, que China viene traccionando el crecimiento internacional en los últimos 40 años, ya superó en términos absolutos a Estados Unidos y en términos per cápita falta mucho, pero va camino a eso, lidera la robotización, la industria manufacturera mundial, y uno dice, bueno, en China no hay nada que se le parezca a la curva de Phillips, o si uno googlea le va a costar mucho encontrarlo, o ya estamos hablando en algo muy fino, de muy pocos cuáles. China está funcionando sin inflación, o sea, se ya pasó a discutir deflación en algún momento, bueno, depende más de la coyuntura. Lo que sí es útil quizá, o por lo menos permite pensarlo de esta manera, es bueno, se lo suele medir en términos de ratio de sacrificio, ¿no? Ya volviendo a la Argentina, es bueno, ¿cuánto desempleo tengo que estar, ya midiéndolo, ¿no? ¿Cuánto desempleo tengo que estar dispuesto a tolerar para bajar la inflación? Algunos economistas argentinos, Monterrojas, Bertolet y Toledo, plantean que el ratio es, bueno, con un punto más de desempleo yo puedo bajar 2% la inflación mensual. Dicen, hay una relación entre ambas variables, pero es unidireccional. O sea, no quiere decir para un plan de estabilización lo puedo anclar en un incremento del desempleo. Lo cierto es que no cualquier plan que me acelere la inflación me va a generar un desempleo menor, ¿no? Claro. Entonces puedo tener inflación, volviendo a la estanflación, claro, quizás se llamó en su momento, donde sí puedo tener inflación y no necesariamente tengo que estar bajando el desempleo. Por ende también, porque hay varias causas. Ellos dicen, bueno, tenemos que controlar, tengo que aislarlo. Para ver esto en Argentina tengo que aislar los efectos del tipo de cambio, que es una variable que ya sabemos lo que implica en términos de inflación y crecimiento en Argentina. Ahora, vos mencionabas todo esto y esto de resigna una cosa por otra y demás. En la Argentina da la sensación que cuando la inflación se disparó y cuando la inflación era o es un tema de todos los días, se vuelve a poner en esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué características mencionabas, bueno, recién el tema del componente del tipo de cambio, un poco el vínculo con el exterior? ¿Cuáles serían los componentes que de alguna manera rompan esa dicotomía y que hay que poner en escena para poder analizar el caso argentino? Bien, primero hay que decir también que desde el gobierno uno podría decir, bueno, pero la inflación fue de 211% más o menos, no le quiero errar, en diciembre del 23, con lo que ya sabemos que fue todos los periodos de 2, 3, 4 meses previos donde el principal candidato opositor planteaba justamente el peso excremento y todo lo que ya sabemos. Que eso agregó nafta sin ninguna duda. Pero pasamos de 211% de inflación en diciembre del 23 a 43,5% en la última medición interanual, y el desempleo aumentó un punto. O sea, de 6,9% pasamos a 7,9%. Claro. Entonces, del otro lado, desde el lado del gobierno uno podría decir, bueno, en realidad fue un éxito porque no fue un ratio de sacrificio como el que plantean Monterroja, Toledo y Bertolet, sino que incrementando un punto de desempleo bajamos sí. Efectivamente 150%, 160 puntos porcentuales la inflación. Desde ese lado, si uno lo mira así, podría decir, bueno, desde el lado si solo me quedo con el desempleo, parecería cerrar. Pero bueno, hay que mirar que justamente el subempleo pasó de 8 puntos a 11 puntos, ahora está aflojando, pero de nuevo, o sea, gente que
desea trabajar más horas de las que está trabajando y no lo está encontrando. Se incrementa la precarización. Cuando uno mira el empleo registrado, los salarios crecen. En realidad crecieron al punto de recuperar quizá lo perdido. Ahora, esos salarios de los trabajadores registrados, ¿no? Del sector privado, crecieron a costa de una mayor cantidad de horas extra, que cuando uno mira el fino implica una mayor productividad, si se quiere, en términos agregados de la economía. Ahora, ¿cuánto se puede sostener esa mayor cantidad de horas extra en el contexto donde hay otro que no está encontrando empleo? Claro. Yo creo, soy bastante, no quiero decir optimista, pero me parece que el mercado de trabajo, o por lo menos hasta acá, aguantó muchísimo para cómo está la macroeconomía argentina. Me parece que vino aguantando mucho más de lo que yo hubiera esperado a priori. ¿Y tenés una hipótesis de por qué puede tener esa capacidad de resistencia? La verdad que no. Algunos plantean que las empresas o la tasa de ganancia empresaria, los márgenes tenían mucho mayor colchón o se dieron mucho más de lo que uno hubiera esperado a priori, porque también se planteaba, bueno, a ver, tenés inflación, yo incluso hubiera pensado a priori, la inflación va a bajar mucho menos porque va a haber una resistencia mucho mayor entre salario o una puja mucho mayor entre salario y márgenes de ganancia del sector empresario, que en realidad después no se terminó dando. Uno podría decir, bueno, también un reseteo prácticamente del sistema político, entonces bueno, se quedaron mirando cámaras empresariales entre sí, sindicatos entre sí, y bueno, en parte hubo poca resistencia por ese lado, y por otro también porque me parece que después de un largo tiempo la inflación llegó a un nuevo escalón. O sea, el 200 y pico % era un escalón que mi generación por lo menos no conocía ni de fresco. La podía haber llegado a estudiar, etcétera, pero no lo tenía fresco, y realmente hay una demanda quizá de estabilidad de precios que está vigente, y también tiene, hay que decirlo, ¿no? También tiene una ventaja grande para la actividad económica en su conjunto. O sea, me parece que llegamos a un lugar donde hay que apreciar la estabilidad de precios o lo que genera, o sea, el dinamismo que te puede llegar a traer la actividad económica. No es expansivo por sí mismo, ni mucho menos. O sea, te puede llegar a generar un efecto relativamente expansivo, pero en eso no podés sostener tu crecimiento de largo plazo. Y ese es mi principal miedo acá. O sea, bueno, está bien. El ratio de sacrificio de corto plazo medido por la curva de Phillips se bajó 150 puntos la inflación y aumentamos un punto del desempleo, independientemente que uno pueda matizarlo después por cuestiones más finas de indicadores del mercado de trabajo. Ahora, de largo plazo, ahí ya sí yo pondría mis reparos, porque, bueno, ¿cuál es la capacidad de crecimiento de la economía argentina? O si se quiere, de seguir generando, de mantener este propio esquema del mercado de trabajo en un contexto donde cada vez la competencia internacional es mayor y nosotros parece que vamos a contramano. O sea, hablo desde, no sé, el sistema científico-tecnológico, la vergüenza que cobran los docentes de las universidades nacionales, que cobramos los docentes de las universidades nacionales. Entonces, si vos destruís tu sistema científico-tecnológico, estás minando tu capacidad de crecimiento de largo plazo. Lo mismo tu infraestructura, tu bienes de capital provisto por el Estado. Ahí tenés un esquema de largo plazo que no luce sustentable. Ni hablar de la cuestión política, donde es una confrontación diaria, al extremo, insostenible para cualquiera que quiera vivir en sociedad, pero también, y en eso, cualquiera que quiera tener desarrollar su actividad económica. Me parece que incluso ese clima social no colabora con un clima de crecimiento de largo plazo. Sí, vos tenés una estabilidad mayor de precio. Bueno, ahora me parece que si sobre este esquema se quisiera plantear un esquema de crecimiento de largo plazo, habría que pensar todas esas cuestiones que mencioné, e incluso si esa propia estabilización luce sostenible de acá, ya no al largo, sino
al mediano plazo también. Te estaba por preguntar eso. Yo sé que entramos ya en un nivel de coyuntura que a veces quema un poco, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves sostenible? Muchos dicen que para este año, o sea, se puede financiar el déficit de cuenta corriente, se estiman 2, no hay nadie que lo estime en más de 3 puntos del PBI, me parece que sí. Desde el gobierno tuvieron que salir a explicar, incluso armar una presentación diciendo esto no es del 2017, cuando justamente el gobierno de Macri había logrado llevar la inflación a un menor nivel, creo que incluso llegó a estar abajo de 20 puntos, y lo que sí tenía un déficit fiscal monstruoso, mucho más grande que el de ahora, dicen en el gobierno. Bueno, tienen un punto con que no es parecido a 2017, ahora llevamos el tipo de cambio a un nivel donde empiezan a aparecer ciertos indicios de que podría no ser el equilibrio, en el sentido de que tenemos un turismo en el exterior que está incrementándose a una tasa muy pero muy elevada. Todavía hay mirando con lo que fue la convertibilidad, por ejemplo, lograste una mayor estabilidad de precios, frizaste una distribución del ingreso en un determinado lugar y tuviste quizá mucho más dicotómico que hoy en día, ¿no? Se notaba mucho más la disparidad en el poder adquisitivo, donde aquel trabajador registrado que quedaba en una multinacional y quedaba dentro del sistema, la realidad es que tenía un ingreso en dólares muchísimo más, nada que ver con el que tenemos hoy en día, etcétera. Pero bueno, esa misma estabilidad a vos te empieza ahora a dar, no tan a la velocidad de la convertibilidad quizás, pero ya se empieza a notar que, o quizá porque el salario real y en dólares, en dólares no tanto, pero el salario real está muchísimo más castigado de lo que aquel que quedaba dentro del sistema en la convertibilidad, entonces por ahí tampoco se socava tanto ese déficit turístico, etcétera, pero está empezando ya a llegar a los niveles que tenía el 2017 de Macri. Claro. Entonces uno ahí empieza a notar ciertas inconsistencias, donde tampoco tengo muy claro, ahí me tengo que poner la mano en el corazón, tampoco tengo muy claro cómo se resuelve, porque yo pensar que se resuelve solamente con devaluación o depreciando la moneda, tampoco sería resolverlo por el lado bueno o benigno de la economía. Uno quiere que lograr cierta estabilidad de la moneda para que justamente tener cierta previsibilidad en los salarios, en las utilidades de las empresas, ir por ahí. Pero también cuando uno marca ese punto, porque el gobierno rápidamente dicen, bueno, en realidad no, ahora quieren devaluación y entonces sube el tipo de cambio, entonces dicen, bueno, que se quejaban del atraso cambiario, ahora se están quejando de la depreciación o de la devaluación. No viene por ahí, pero también ver, bueno, cómo estuvimos utilizando las divisas o los dólares que tenía la economía, o de dónde van a salir, porque el gobierno dice, bueno, sí, salen de vaca muerta, sí, pero en el medio... Claro, eso es lo que te iba a decir, vos mencionabas la balanza turística, la Argentina, que podía tener la posibilidad de tener una balanza energética un poco más equilibrada, se la termina comiendo la balanza turística, digo, de alguna manera, más o menos en términos, se puede llegar a comparar. Vale la pena de alguna manera rifar semejante cosa por otra, ¿no? Ese cambio de figuritas parece poco favorable, ¿no? Totalmente. En realidad, algunos plantean, bueno, sí, es medio inexorable que esa balanza energética positiva llegue y llegue a un nivel de aportar una cantidad de divisas importantísima, iguales a la del agro, dicen algunos, a mediano plazo. El tema es, bueno, pero esos dólares entran a mediano plazo y vos ya hoy en día los estás gastando. El gobierno ahí te va a decir, bueno, pero tenemos un tipo de cambio libre, flotante, y ahí otro te va a plantear, no, bueno, sí, está bien, pero las empresas no pueden girar utilidades, todavía no está del todo libre, y además están metiendo ciertos artilugios en el medio porque el gobierno dijo,
lo vamos a llevar al piso de la banda, vamos a comprar recién reservas ahí, o sea, una intención política de apreciar el tipo de cambio, por más de que ahora que digan que es libre, etcétera, y que esté funcionando en ese con una muchísima mayor libertad que la que había. La idea fue, me parece, apreciarlo lo más que se pueda para llevar la desinflación a un ritmo quizá hasta más allá del saludable, o sea, exagerarla y ir con un tipo de cambio muy apreciado a las elecciones. Nada nuevo, uno podría decir, para lo que es este país. Ese es el riesgo, de que esto sea de corto plazo y haber rifado en el mediano plazo. A corto todo el mundo piensa que es sostenible. Yo no tengo elementos para agarrar y decir, bueno, no, dudemos de eso, corro el riesgo de equivocarme. Pero hay que poner un punto. Tiene sus alertas. Totalmente. Y fundamentalmente lo más preocupante es el largo plazo. Fermín, íbamos a hablar más de las curvas de la economía. La verdad que se nos ha ido un poco el tiempo con esta charla interesante, pero no queríamos dejar de terminar la charla sin pedirte lo que le pedimos a todos los economistas que vienen acá a hablar con los distintos temas relacionados con economía sin manual, que es alguna recomendación de lectura relacionada justamente con esto. Bien, bueno, cité ahí un paper de un trabajo de economistas argentinos. Quizás es demasiado técnico. Estoy leyendo ahora la biografía de Keynes. Ahora no me acuerdo del autor. Salió hace muy poco, que también es recomendable. Otro que ha tenido una vida también apasionante. Sí. Bueno, otro día venimos a charlar sobre el tema, y sobre el empleo en Argentina. Eduardo Levi Gigliotti tiene El futuro después del trabajo, o algo así se llama el libro, que me parece que marca algunos puntos de lo que mencionamos hoy. Del nuevo mundo, configuración del mundo del trabajo, ¿no? Sí, a mí lo que más me resultó revelador del libro es no tenemos un problema de cualificación en Argentina. O sea, con educación no resolvés todo, porque el 75% de los trabajadores argentinos están trabajando en tareas, que están empleados en tareas para las cuales están sobrecalificados. El largo plazo del que hablamos recién y la destrucción del sistema científico-tecnológico va a implicar incluso una mayor sobrecualificación en el puesto de trabajo, y te habla de que te plantea justamente ahí tenés también un problema de demanda. O sea, está bien, es educación, educa a tu fuerza laboral y de qué va a trabajar. ¿Qué le vas a ofrecer? Ahí sí o sí tiene que aparecer la demanda, el Estado también planificando y proyectando de cuáles van a ser los sectores que empujen la economía argentina, a dónde vamos a basar el crecimiento a largo plazo. Y bueno, ese libro quizás plantea algunas cuestiones relacionadas al mundo del trabajo que parecen ilustrativas. Fermín, muchísimas gracias por este tiempo aquí con nosotros en la Banda Cambiaria. Fermín Oyarzábal, economista, docente de la Cátedra de Teoría y Política Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, aquí siempre en este espacio que tenemos de Economía sin Manual. Nosotros seguimos de esta manera en la Banda Cambiaria. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está